Hola, ¿cómo les va? Esto es Espacio Mita. Bueno, hoy tenemos con nosotros al investigador, docente Laureano Friso. Él es súper investigador de microbiología. Es algo que a mí me fascina, pero que tuve algunos problemas en algún momento de mi vida, así que ahora vamos a hablar con él sobre este mundo fascinante de los microbios. ¿Cómo estás, Laureano? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte en Espacio Mita. El placer es mío y bueno, muchas gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, a ver, se me ocurre preguntarte, ¿qué es lo que te llevó a investigar sobre microbiología, los microbios? ¿Qué es lo que te...? Bueno, yo soy de formación veterinario. La microbiología es una herramienta importante, es una asignatura importante. Yo en un momento de la carrera tenía, digamos, como muchas ganas de hacer cosas que iban desde la producción, la clínica y la salud pública veterinaria. Y bueno, fui derivando en lo que es la salud pública y el interés por los microorganismos, porque básicamente por el impacto que ellos tienen, por lo interesante que son, por la tremenda distribución que tienen en el planeta y la injerencia que tienen nosotros. Exacto. Y cómo me ayudaba a mí en el entendimiento a resolver problemas que eran propios de la profesión, en ese momento, ¿no? Sí, sí. Y fue la puerta, de alguna manera, a lo que fue mi inicio en la investigación. La iniciación en la investigación, la primera beca que tuve, que fue una cientibeca en la Facultad Veterinaria de la UNL, fue para el estudio de los microorganismos, específicamente de Escherichia coli 157. Escherichia coli, sí. Que bueno, que es un patógeno, digamos, muy conocido y que tiene mucho impacto en nuestro país. Laureano, decime, ¿y hay, por ejemplo, microbios buenos y microbios malos? Sí, a nosotros nos gusta, digo a nosotros porque lo hacemos junto con Ricardo Rodríguez. Sí, bueno, él nos comentó que establecieron, ¿no?, una categoría para los microorganismos. Nos gusta mencionarlos, digamos, y de alguna manera clasificarlos en esto de los buenos, los malos y los feos, porque es los feos. Claro, y los feos, porque, digamos, es la clasificación más rápida y fácil para entenderlos, digamos. Más simple, ¿no? Más simple. Dentro de ellos, bueno, dentro de los malos, tenemos los que producen enfermedad, los que llamamos patógenos. Bien. ¿No? Los buenos, los que utilizamos habitualmente o manipulamos, incorporamos en los alimentos, generamos alimentos, dentro de los cuales están ellos, o ellos generan metabolitos o sustancias que terminan siendo alimentos. Por ejemplo, el vinagre, bueno. Bien. Los fermentos, Los fermentos son los alimentos fermentados. Claro, los fermentados. Y después tenemos los feos, que son los alterantes, los que degradan el alimento, alteran el alimento. O sea, todos sabemos que los alimentos, como todo lo que está en la biosfera, tiene microorganismos. Los microorganismos están. Todo, ¿no? Todo. Uno no tiene conciencia de esto. No tiene Pero conciencia. yo creo que nosotros estamos hablando y donde estamos sentados, apoyados, o sea, todo tiene microorganismos. Bueno, cuando empezamos a entender eso, se dio una revolución monstruosa, porque claro, ahí la gente que decía, es como que no tenía que haber, y en realidad sí, era parte de la normalidad. Claro, pero del ecosistema, digamos. Como el hombre recién se enteraba que existían, creían que todos eran malos o que no tenían que estar. Eso, bueno, llegó a unos problemas, digamos, iniciales de la microbiología que después se fueron, digamos, resolviendo, ¿no? Claro. Que fue entender cada uno de ellos y cuál era su función dentro del ecosistema. Son organismos que forman parte de un ecosistema, ¿no? Y que tienen su función específica. Y que tienen su función. Hay muchas series que están dando, ¿no?, en algunas plataformas sobre también microorganismos, y ahí es como que aprendés y decís, estamos conviviendo con ellos. Esto es lo que tenemos que saber. Conviven con nosotros. De eso se trata. ¿No? Y nuestro cuerpo está en continua comunicación con ellos. Y ahí, bueno, podemos caer a los conceptos, digamos, podemos decir recientes, ya tienen un tiempo, ¿no?, de microbiota
o de lo que son microorganismos benéficos que están en nuestro cuerpo interactuando. Exacto. Tanto se habla ahora de la microbiota, ¿no? Microbiota intestinal. La gente a veces no sabe de qué se trata, pero le suena la microbiota. ¿Cómo tiene que estar esa microbiota? O sea, ahí convivimos con malos y buenos, ¿o no? ¿Y feos también? No. Y feos también, feos o saprófitos, que se llaman. De acuerdo al lugar, a lo que estén haciendo, se pueden llamar saprófitos, o sea, microorganismos que están, y bueno, yo digo... Y que son necesarios, A mí me gusta decir de que a veces no sabemos todavía qué es lo que están haciendo, pero bueno, esperen un momento y ya vendrá. Ya vamos a descubrirlo. Claro, es la película que viene, ¿no? Claro, porque por algo están, como vos dijiste recién. Por algo están. Pero bueno, conceptualmente, digamos, la microbiota es una comunidad microbiana que en el caso de la intestinal está ocupando ese sitio. Y sí, dentro de ella hay algunos que son microorganismos que están identificados o están agrupados como benéficos y que se sabe que tienen efectos benéficos en el organismo, en el hospedador, o en el humano, en un animal, y otros que no tanto y que están de alguna manera equilibrados, podemos decir, ¿no? Sí. En ese sub y baja y en ese transcurrir hay obviamente una evolución de ellos en el tiempo, pero lo que están haciendo es un efecto que se conoce como benéfico en sí. ¿Por qué? Porque en aquellos organismos en los cuales los investigadores ex profeso lo han dejado sin microbiota, se ha visto que los efectos son notoriamente adversos. Exacto. Claro. Entonces, esa incorporación de la microbiota en sí es necesaria, es benéfica, ayuda al desarrollo de los sistemas orgánicos, del intestinal, del que sea, y es ultra necesario que esté afincada y que esté equilibrada entre ellos y en su comunicación. Perfecto. ¿No? En esa comunicación que tienen, ese diálogo que tienen los microbios o los microbios con las células, digamos, del hospedador, podemos decir del animal, del humano, del que la tenga, ¿no? Porque cuando vos no tenés, hablando de la microbiota, que es muy interesante también para prevenir enfermedades, ¿no? Tener una buena flora bacteriana. Y si no tenés una buena flora bacteriana, o sea que tenés más malos que buenos, digamos, tenés más propensión a la enfermedad. Exacto. Pero eso se puede revertir de alguna manera. Sí se puede. A ver, lo que sí, conceptualmente, lo que tenemos que tratar de hacer es mantener el equilibrio, porque eso ayuda a prevenir. Pero los malos tienen que estar. Digamos, no sé si los malos. Depende qué malos. Hay algunos que estando en muy bajas cargas pueden generar enfermedad, ¿no? Ah, bien. Entonces, depende cuáles malos sean. ¿Pero puede existir una microbiota que tenga solo buenos? No. 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 No existe. No existe. No hay organismos en la microbiota solamente benéficos. Y también se habla obviamente de un efecto completo, podemos decir, o general, ¿no? General. Porque la variedad de microorganismos que hay ahí es enorme. Muchísimo. Y la función que cumple cada uno de ellos aún no lo conocemos. Sí tenemos identificados grupos que obviamente son considerados seguros, podemos decir, o benéficos. O sea, sabemos que no causan enfermedad. Bien. Y otros, es importantísimo. Claro. Otros, los malos, sabemos que causan enfermedad y es probable que, aunque estén en muy baja carga, causen enfermedad, de manera que no deberían estar. Y hay otros que son los que llamamos oportunistas. ¿Qué es un oportunista? Es alguien que, ante un desbalance o alguna situación en la cual los buenos caigan en cantidad, ellos pueden generar, pueden colonizar y pueden generar algún tipo de enfermedad. Ahora, conceptualmente, lo que es interesante o importante es mantener esa microbiota para que nosotros, quien la aporte, pueda responder mejor ante una agresión, ante una invasión. O sea, la inmunidad. Ayuda obviamente. El organismo que tiene todo el aparato inmunitario, el sistema inmune, y también tiene parte de la microbiota
que lo ayuda ante Laureano, los agentes que nos causan enfermedad, ¿no? Por ejemplo, mucho se dice que la inmunidad empieza en el intestino, ¿es verdad eso? Es verdad eso porque en ese diálogo, en esa comunicación que hay, justamente parte de ese diálogo lo tiene con el sistema inmune. Es decir, los microorganismos interactúan con las células del intestino y con las células del sistema inmune. Y gatillan, activan estos sistemas, de manera tal que de esa manera favorecen al organismo, al hombre, al animal, de nuevo, a estar en una mejor condición para que pueda hacerle frente al medio externo. Hacerle frente a uno malo que llegue, algún patógeno o alguna agente que lo agreda. Digamos. Claro, está preparado. Está mejor preparado. Y así lo hace en cada uno de estos lugares en donde existe la microbiota. La intestinal, hay una también microbiota que está en el sistema respiratorio, en el sistema urinario, o génito urinario, en la piel. En la piel, que es el órgano más grande del cuerpo. Ahí tenemos millones, ¿o no? También tenemos. También sabemos. Son de otro tipo, obviamente, ¿no? Porque los ecosistemas son diferentes. Son distintos. La humedad que hay es diferente. Bueno, todo lo que conocemos como que llamamos factores que ayudan o benefician el crecimiento. Es lo que, digamos, en la analogía, cuando uno lo quiere mostrar en un ecosistema que conoce, es la diferencia de los animales y vegetales que pueda haber en un desierto o en un bosque. Es decir, ese cambio de disponibilidad de agua, de nutrientes y demás hace que, bueno, que las jirafas estén en un lugar y no en otro. Bueno, con los microorganismos pasa algo más o menos parecido. Hay microorganismos que están en unos lugares y en otros no lo están porque las condiciones de ese ecosistema son diferentes. ¿Y esos microorganismos son mutantes? Por ejemplo, ¿tenés un microorganismo que es bueno, puede cambiar a ser un microorganismo malo? Bueno, los microorganismos varían en su composición, porque eso parte de la genética, varían en su composición a lo largo del tiempo como cualquier otro, digamos. Algunos más lento y algunos más rápido. Hay factores que ayudan, que pueden ayudar a eso, en más o en menos. Y también hay organismos que son lo que se conocen como genéticamente más estables y otros genéticamente más inestables. Algunos que tienen más facilidades para intercambiar y tomar resistencias, por ejemplo, antibióticos Qué importante y hacerse más malos o, digamos, prepararse para que cuando uno los quiera combatir lo puedan repeler a ese efecto. Pasa muchísimo eso, ¿no? Eso pasa mucho en la gente que toma antibióticos, o a lo mejor, viste, la gente que se automedica, creo, que toma demasiada cantidad de antibióticos, entonces cuando necesita ese antibiótico para atacar a ese microorganismo no le hace efecto. Bueno, puede pasar. Obviamente el uso de una herramienta por ahí puede causar estos efectos que son de resistencia. Es por eso el uso, digamos, lo que conocemos como uso racional de las herramientas en general. El antibiótico es una herramienta, siempre es muy importante. Usar la herramienta adecuada el tiempo que haga falta. Básicamente. Porque usarla adecuadamente. Los microorganismos van respondiendo y se van adaptando. ¿Y cuál es el origen de los microorganismos en los alimentos? Bueno, como están en la biosfera, como están en todos lados, y como los alimentos son, digamos, están en el medio, están en la biosfera, lo van tomando. Es decir, gran parte de los alimentos son de origen vegetal y animal. Están en el campo, están en la biosfera, se crían en un ambiente o se producen en un ambiente donde hay microorganismos. Hay toda una cadena de procesamiento, de elaboración, nosotros llamamos cadena agroalimentaria, y los microorganismos van circulando, podemos decir, diseminándose desde la producción primaria hasta el plato, porque cuando ingresan como insumos ya los cargan, los portan, los traen. A medida que se procesan en las plantas, también van tomando microorganismos y
Y bueno, van llegando de esa manera. Por eso las plantas que procesan alimentos tienen sistemas de inocuidad, digamos. Importantísimo. Los sistemas de inocuidad son importantes porque, a ver, no apuntan a que los alimentos sean estériles. Los alimentos, en su gran mayoría, tienen microorganismos porque no se busca justamente quitarlos en forma completa. Un poco vamos a lo que... Son necesarios también. Digamos, en realidad no pasa nada con que estén. Claro. Obviamente. Son inocuos. No nos causarían un daño a la salud. Ahora, ¿qué problema le trae a la industria en todo caso, sobre todo los feos, ahí en ese punto? Que los microorganismos van aumentando en número a medida que pasa el tiempo en los alimentos y son uno de los responsables de la alteración, es decir, de que la vida útil de ese alimento, de ese producto, disminuya. Claro, claro. Entonces, desde el punto de vista práctico, no sería... económicamente no sería rentable quitarlos y no tendría sentido quitarlos en forma completa, porque aparte los alimentos dejarían de ser lo que son, pasarían a ser otra cosa, digamos. A ver, para quitarle los microorganismos a una lechuga dejaría de tener la turgencia. Bien. Digamos, es difícil quitarlo. Y también difícil, claro, liberarlos. Y no tiene sentido hacerlo, porque tampoco nos haría nada. No te va a dar ningún beneficio, digamos. No nos daría beneficio. ¿Y cómo relacionamos los microorganismos con las ETAs? Bueno, porque dentro de ese proceso productivo... Enfermedad transmisible por alimentos, ¿no? Exacto. Sería la Z para que la gente sepa, porque chiquetas. Las Z son las enfermedades de transmisión alimentaria. Esas enfermedades son las que producen los microorganismos malos que están asociados a los alimentos. Entonces esos microorganismos utilizan el alimento como vehículo para llegar a nosotros. O sea, llegan al alimento. ¿Por qué llegan? Porque como uno bueno o uno malo están en un ecosistema y bueno, termina de alguna manera ingresando. Los sistemas de calidad, puntualmente, en los sistemas de producción de alimentos, los sistemas de calidad, las buenas prácticas de fabricación y lo que son los procedimientos operativos de saneamiento en la industria, que son básicamente cómo tengo que producir y cómo tengo que mantener la limpieza y la desinfección de una planta, apuntan a quitar los malos y los patógenos para que las enfermedades de transmisión alimentaria se reduzcan al mínimo posible. O sea, en realidad deberían reducirse a cero. A cero, no debería... No debería haber. ¿Por qué? Porque si los sistemas funcionaran adecuadamente, no existiría la contaminación. No existirían los patógenos en los alimentos y no habría enfermedad. Ahora, la realidad que indica que hay casos y brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, de manera tal de que hay fallas. Eso denota de que hay fallas en los sistemas y de que tenemos todavía muchas cosas por resolver. Por resolver y por aprender. Muchas de esas cosas, en realidad, desde el punto de vista de la academia, se conocen lo que hay que hacer. Lo que termina faltando es aplicarlo en la planta, hacerlo. Claro, hacerlo. Se sabe lo que hay que hacer. Pero no se hace totalmente. Y digamos. Bueno, ahí es donde hay varias cosas que varían en el tiempo, tiene que ver con la capacitación de los operarios, bueno, las buenas prácticas, ¿no? Sí, claro. Que son las buenas prácticas. Higiene, de salud. Mantener la higiene, mantener un control de plagas eficiente. Bueno, todo eso contribuye con las setas y con el ciclo de los patógenos, de los microorganismos patógenos, en los alimentos. Contribuye obviamente a prevenirlo, sí, claro, ¿no? claro. A reducirlo, a llevarlo a la mínima expresión. A la mínima expresión. ¿Y qué se significa cuando hablamos de ecología microbiana? ¿A qué nos referimos con Bueno, ecología microbiana es, podemos decir, la ciencia que de alguna manera nos ayuda a entender este relacionamiento que tienen los microorganismos en su ecosistema. Es decir, un poco lo mencionaba hoy cuando decía, bueno, ¿qué microorganismos están en determinado ecosistema y en qué otro ecosistema no están? ¿Por qué? La ecología nos da las herramientas para poder entenderlo. Y básicamente, ¿cómo se explica? A través de lo que se conoce como factores que de alguna manera ayudan o
no ayudan, perjudican el crecimiento de estos microorganismos en los alimentos. Y de esas herramientas que ayudan y que perjudican, se valen lo que conocemos como las tecnologías, porque justamente, suponte, un factor que contribuye o no al crecimiento es el pH de los alimentos. Bien. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O la actividad de agua, la cantidad de agua disponible que hay para que los microorganismos crezcan. A partir de ello, a partir de una tecnología, yo puedo bajar el pH, o sea, incorporar, por ejemplo, un ácido, un vinagre en una conserva y puedo controlar los patógenos y los alterantes. Ah, bien. O sea que vos fíjate que la ecología, de alguna manera, me sirve para entender los procesos de los microorganismos en los alimentos. Ajá. Y para darle elementos a la tecnología para poder aplicar estos procesos que tienen una importancia en la industria fundamental porque son los que ayudan a producir, a generar los alimentos y también a generar sistemas que se conocen de conservación, ¿no? Claro. De conservación, de extensión de la vida útil, porque de alguna manera lo que hacen es controlar los microorganismos. Controlarlos por un tiempo determinado, por un tiempo, exacto. Porque no, como sabemos, la alteración de los alimentos es un proceso que es inevitable. Claro, sí, sí. Y bueno, y los microorganismos dentro de ese proceso inevitable juegan un rol muy importante. Laureano, ¿y qué es el crecimiento bacteriano? Bueno, el crecimiento es lo que, digamos, es la manera en la que tienen los microorganismos para poder multiplicarse, ¿no? Claro. Para poder mantenerse. Siempre tienen que tener como un lugar, ¿no? Adecuado para poder generarse y multiplicarse y crecer. Los microorganismos tienen esa particularidad. Cuando encuentran... ¿El caldo de cultivo se dice? Claro, cuando encuentran la situación ideal, que es que tienen nutrientes, la temperatura ideal y demás, ellos se multiplican. Se multiplican. Se multiplican. Entonces, a través de... ¿Cómo lo podemos evitar? Hay veces que es necesario evitarlo, hay veces que hay que fomentarlo. En un alimento fermentado, uno necesita que crezcan. Eso es el crecimiento microbiano. Bien. Que crezcan para que me generen un yogur, un embutido curado. Bueno, van a crecer y van a generar. En un patógeno es lo que no queremos dentro de un alimento, justamente porque lo haría más peligroso. Exacto. Entonces hay tecnologías que nos permiten o nos ayudan a controlar eso. La más conocida, ¿cuál es? La cadena de frío, la utilización de la refrigeración. Claro, claro. O sea, si yo utilizo frío, reduzco la actividad de los microorganismos. El frío hace que ellos, o sea, no se multipliquen tanto, digamos. Exacto. Depende la cantidad de frío, podemos decir. Claro. Depende cuánto frío le dé. Porque muchas veces escuchamos hablar de esto que te dije recién, el caldo de cultivo de los microbios o los microorganismos, ¿no? Que tiene que ver a lo mejor con aguas estancadas también, o con, bueno, muchos otros factores y cosas donde ellos encuentran su comodidad. Y un alimento puede ser un caldo de cultivo, tranquilamente. Usted deje una carne en la temperatura ambiente. En una mesada. Y se va a dar cuenta al otro día que hubo un lindo crecimiento. Esto que estás diciendo es importante también para la señora en la casa o el señor que cocina. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema del pasaje del freezer, ¿no? A desfrizar ese alimento, ¿qué hace la gente? ¿La deja en la mesada o en la bacha de la cocina? Y bueno, hay que pasarlo ¿dónde? A la heladera. Necesito que se me descongele rápido. ¿No? ¿A dónde hay que pasarlo? A la heladera. Lo ideal es pasarlo, o sea, lo ideal es programarse en la cocina con suficiente tiempo como para que ese proceso de congelado se haga a una temperatura de heladera. De heladera, claro. Y si no, lo puedo hacer en la bacha de la cocina o con agua que corra. Ese es otro elemento. ¿Caliente? No necesariamente caliente. Puede ser un agua natural, sí, sumergido en agua y que el agua esté moviéndose.
Ah, perfecto. Eso puede ser otra manera que es un poco más rápida. Bueno, eso no lo conocía. También se puede usar. Bueno, hay mucho también para explicarle a la gente en su casa, ¿no? Digo, no tanto a nivel industrial, sino en su casa diariamente. El tema de las tablas de picar, cómo lavarlas, cuál usar, todo eso que es contaminación también. Eso está relacionado con las ETAs de las que hablamos. Claro. ¿Por qué? La industria hace un esfuerzo muy grande, para poder controlar el ciclo de los patógenos en los alimentos. O sea, trata de que evitar el ingreso en cualquiera de los puntos, tanto en la producción primaria como en la industrialización, el transporte o en la góndola. Ahora, ¿qué pasa con el consumidor? ¿Qué manipulación le da, ¿no? ¿Cómo lo maneja? Hay te diría un 70-80% de casos o brotes de ETAs que se dan, digamos, por lo que se hace en el hogar, porque el problema no estuvo en la industria, estuvo en el hogar. Importantísimo. Entonces, ahí hay mucho por hacer. En la manipulación, en un consumidor que esté informado, que sepa cómo debe manipular los alimentos, que evite los procesos de contaminación cruzada que se dan, que básicamente, ¿qué consiste? La contaminación cruzada en el hogar es la transferencia de estos patógenos o microbios malos que están en un alimento crudo que va a ser cocinado, por ejemplo, trozo de carne o pescado, que puede tener microorganismos malos y que ante una mala manipulación en el hogar se lo transfiero a un alimento que está crudo y que no va a tener un tratamiento térmico para que después pueda matar o inactivar el patógeno. Exacto, matar o inactivar el patógeno. Esa transferencia es muy común en el hogar, muy común ¿por qué? Muchas veces porque tengo poco espacio en la cocina, porque estoy apurado. O porque no saben, ¿no? Porque no sé que esto puede pasar, porque no me lavo las manos cuando manipulo una cosa y después manipulo otra. Exacto. Muchas veces la tabla, como decías, pico primero la carne porque me queda cómodo y mientras voy haciendo la ensalada, la carne se me va haciendo... Entonces paso la carne por la tabla, la pongo en la plancha y después... Y me olvidé que la tengo que lavar antes de poner la verdura. Interesantísimo, Laureano, me encantó. Eso pasa muy seguido. Me encantó. Te agradezco tanto que hayas venido porque es muy interesante todo y es un mundo desconocido, ¿no? Para mucha gente. Para mí un poquito conocido porque ya te contaba, desde la universidad tuve microbiología, pero bueno, ya hace unos cuantos años, así que tampoco me acuerdo tanto. Pero me encantó tenerte y me encantó todo lo que contás. Bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustó mucho la charla y muy agradecido por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, esto fue Espacio Mita, así que los veo en el próximo.